donde se aprueba en lo particular esta reforma que impide impugnar, modificar temas que tienen que ver con la Constitución y por supuesto también a través de amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad. Así es como se dio a conocer. Hay mayoría calificada, en consecuencia quedan aprobados los artículos 105, 107 y los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución. Bueno, es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. José Antonio, hace exactamente una semana platicábamos sobre la versión y la visión de esta juez de Coatzacoalcos, de lo que habían decidido en torno a la publicación de la reforma. Y mira lo que tuvo que pasar para que estas cosas no tengan que suceder, José Antonio. Seguimos viendo cosas y situaciones inéditas. Qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola Jaime, muy buenas tardes. Efectivamente vemos cosas inéditas. Y quizá retomando un poquito las palabras, déjame utilizar un adjetivo con mucho cuidado, con un tono medio socarrón del presidente del Senado. Uh-huh. La Constitución es un pacto político. Y es un pacto político que tiene que tener sus articulaciones precisamente a través de eso. Entonces, cuando impones a como dé lugar una reforma constitucional y cuando empiezas a mostrar que la Constitución, que es un documento que teóricamente no debes mover mucho, lo puedes mover pues básicamente como una veleta. Uh-huh. Entonces empezamos a pasar ya a un orden, digamos, vamos a seguir llamándolo constitucional, pero donde la Constitución tiene una posición distinta dentro del esquema normativo. Déjame ponerte un poco la idea. Uh-huh. Si la Constitución está escrita en piedra, pues sí, evidentemente las discusiones sobre cuándo la Constitución puede no hacer sentido o una reforma a la Constitución puede no hacer sentido son mucho más complejas. Pero si la Constitución la reformas todos los días, pareciera entonces que la Constitución deja de ser ese texto, digamos, cuasi sagrado, para convertirse en una norma mucho más ordinaria, si me permites la expresión. Uh-huh. Y entonces el potencial, digamos, de revisión de lo que se está haciendo dentro de la Constitución aumenta. Creo que irónicamente eso es lo que están consiguiendo con este tipo de cambios al vapor y este tipo de, vamos a llamarlo, unilateralidades de una mayoría en esas condiciones. Nos hace mucho daño, digamos, a cómo entendemos el sistema y la operación del sistema, Uh-huh. pero creo que tiene además poco impacto práctico. Y lo que nos deja es lo que platicamos la semana pasada. Seguimos escalando, en ¿no? una, Y sí, escalando, en una y crisis escalando. constitucional muy complicada. En ese sentido, José Antonio, y quien las mayorías, en este caso Morena y aliados, gobierno de la República, deciden tomar este rumbo, ¿no consideras que están pensando muy en corto plazo? ¿Esto qué va a pasar, por ejemplo, 8 o 10 años, cuando ellos no tengan quizá en algún momento estas mayorías, los congresos se conformen de otras maneras? ¿Ante qué vamos a estar? Mira, el tema en Constitución es que para que se vuelvan a dar condiciones, digamos, para poder mover la Constitución con tanta facilidad, si me permites la expresión, Uh-huh. es posible que efectivamente tenga que pasar bastante tiempo. Donde vamos a sentir mucha erosión, Jaime, es cuando alguien requiere un juez imparcial para resolver algo. Y los políticos, hay que decirlo, viven de alguna manera el conflicto. Sí. Y son los primeros en necesitar jueces. ¿Sí? Exacto. Porque en el momento en que caes en desgracia, pues necesitas jueces porque te avientan el poder. Uh-huh, uh-huh.
Y ahí es donde necesitas jueces imparciales. Si ahora tú votaste porque los jueces sean unas veletas, pues no te va a hacer mucha gracia cuando lo requieras. Y eso es muy problemático. Y eso en general a las personas, digamos, que nos escuchan, pueden decir, pues tal vez esto no me afecta a mí el día de hoy, pero el día que lo necesites, va a ser muy complicado realmente tener imparcialidad donde lo requieres. Porque pues no es gracioso estar en prisión preventiva esperando encontrarse un juez imparcial. Entiendo, claro. Y eso, pues ante ese escenario estamos todos. Quizá ese es el escenario límite, pero en algún momento, como bien comentas, la imparcialidad en la justicia y el buen análisis de la misma, pues tendría que ser la prioridad de la discusión. José Antonio, hoy esta conferencia de jueces que se ha dado paralelamente a lo que el ejercicio del poder hace con su conferencia mañanera, señalaron algo importante y quiero que me ayudes a interpretarlo. El magistrado Juan José Olvera señaló que el blindaje de las reformas constitucionales aún hoy con esta modificación sería impugnable. Permíteme escuchar lo que dijo. Sigue avanzando ese proceso, está todavía en la cancha de los legisladores, no es un proceso acabado, no es un asunto que haya llegado a la zona de los tribunales, como ocurre con todos los actos de autoridad. En este caso, en el supuesto de que termine esa reforma en el camino que va, después todavía los ciudadanos podrían considerar que esa reforma es inconstitucional, podrían presentar demandas de amparo, podrían eventualmente formularse acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y eventualmente los jueces, ahora sí en el terreno judicial, podrían con independencia judicial decidir si admiten una demanda de amparo. Bueno, esto fue lo que dijo. ¿Cuál sería el escenario entonces? Mira, ahí el magistrado Olvera lo dice con mucha claridad. Hace mucho sentido lo que está diciendo. Es decir, todavía hay espacio para impugnar esto. ¿Ok? La reforma efectivamente todavía no está concluida, fue votada en el Senado. El punto grave aquí, Jaime, en mi opinión, es mucho más esta sensación de que un juez ya diga lo que diga, pues no tiene ningún valor en eficacia. Entonces un juez puede decir, a ver, esto es inconstitucional, pero si tienes un Senado que también aprueba decretos por los cuales excusa a la presidenta de la República para no cumplir con una decisión judicial, estamos en un punto donde pues ya se rompió de alguna manera la coordinación constitucional que requiere un Estado de Derecho, ¿no? Y otra vez, no lo sentimos inmediatamente, pero el proceso de erosión es gravísimo. Y eso es lo que se va a estar viviendo en los siguientes meses. Una vez que esto pase a Cámara de Diputados, como vimos que ya llegó, ya va a ser para que se dictamine, se vote y posteriormente el paso de los congresos para luego su publicación en el Diario Oficial de la Federación. José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La semana pasada lo decíamos y se sigue escalando esto tanto de un lado como del otro. ¿Cuál es el límite? O preguntarte, ¿hay límite en todo esto? A mí me parece, Jaime, que este es un buen momento para que la presidenta intervenga y que la presidenta empiece a generar condiciones de diálogo. Yo siento que aquí estamos en un juego de fuerzas que no nos va a llevar a ningún resultado positivo. Tenemos muchos otros problemas. La crisis de seguridad creo que la estamos viendo con mucho mayor claridad y nos estamos peleando por algo que irónicamente es lo que mejor funcionaba dentro del sistema. O sea, se nos ocurrió reformar a la justicia, que era lo que mejor funcionaba. Si queremos ser pesimistas, lo que menos mal funcionaba dentro del sistema. Y por ahí nos estamos peleando. Pero me parece que este es un momento donde creo que la presidenta tiene que asumir que es la lideresa del Estado mexicano y empezar a dar las coordenadas para que los actores encuentren un espacio de diálogo y recuperar un poco la racionalidad, si me permites, y alinear un poco los ejercicios.
Suena hasta ingenuo, perdón, Jaime, pero es lo que necesitamos con toda claridad. Es necesario y verlo también pues, la máxima autoridad que tiene este país, que es la presidenta de la República. Pues José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, siempre un gusto poder platicar contigo y gracias por tus minutos. No, encantado, Jaime. Cuídate Gracias. mucho, gracias. Vamos a ir a la pausa comercial. Son ya